¿Te has preguntado alguna vez cómo se obtiene el hierro, ese metal que sostiene rascacielos, puentes colosales y maquinaria pesada? Hoy te llevaremos al corazón de la Tierra y del proceso industrial para descubrir cómo nace uno de los materiales más importantes de la civilización moderna. El hierro es el metal más abundante del planeta y forma parte esencial del núcleo de la Tierra. Representa más del 90% del metal refinado en el mundo, principalmente para fabricar acero, ese material que lo cambia todo. Su resistencia al calor puede fundirse a 1500 grados centígrados, lo convierte en la base perfecta para estructuras duraderas. Y si te impresiona su fuerza, imagina esto: el acero puede ser hasta 1000 veces más resistente que el hierro puro. Pero eso no es todo. El hierro también es magnético, una propiedad vital para motores eléctricos, imanes y dispositivos electrónicos. Sus minerales principales, la hematita y la magnetita, se extraen en enormes operaciones mineras. Además, China lidera el mundo en producción y consumo de hierro. Y lo mejor, el hierro es 100% reciclable, un verdadero héroe silencioso de la economía circular. En este video vamos a recorrer paso a paso cómo se transforma la roca en estructuras monumentales. Así que si te gusta la ciencia detrás de lo cotidiano, suscríbete, dale like y comparte este video. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué te sorprendió más del hierro? Empecemos esta aventura metálica. Paso 1. Extracción del mineral de hierro desde minas a cielo abierto o subterráneas. El primer paso para obtener hierro comienza bajo la superficie terrestre, en las vastas reservas de hematita y magnetita, los dos principales minerales de hierro. Para extraerlos, se utilizan dos métodos principales: minas a cielo abierto y minas subterráneas, dependiendo de la profundidad y la calidad del depósito. Las minas a cielo abierto son las más comunes, ya que permiten excavar grandes cantidades de tierra de manera eficiente. Se realizan enormes cortes escalonados en la superficie del terreno con maquinaria pesada como excavadoras, palas eléctricas y camiones de carga de gran tonelaje. Este método es preferido cuando el mineral se encuentra relativamente cerca de la superficie. En cambio, cuando los depósitos están a gran profundidad, se utilizan minas subterráneas. En estas, se construyen túneles y galerías que permiten llegar al mineral con mayor precisión, aunque con costos y riesgos operativos más altos. Una vez extraído el mineral, se transporta hacia plantas de procesamiento, donde comienza el siguiente paso: su trituración y molienda. Esta etapa inicial es fundamental, ya que marca el comienzo de una cadena de procesos que transformará la roca cruda en uno de los materiales más esenciales para la industria moderna. Paso 2. Trituración y molienda del mineral para facilitar su procesamiento. Una vez que el mineral de hierro ha sido extraído, no está listo aún para ser procesado en el alto horno. Primero debe ser reducido a un tamaño más pequeño y uniforme. Aquí entra en juego la trituración y molienda, un paso clave para optimizar el rendimiento del siguiente proceso: la concentración del mineral. La trituración se realiza con grandes máquinas llamadas trituradoras de mandíbula o trituradoras cónicas, que rompen las rocas grandes en fragmentos más pequeños, de unos pocos centímetros de diámetro. Posteriormente, estos fragmentos pasan a molinos industriales donde se lleva a cabo la molienda, que reduce el material a un polvo fino. Esta etapa busca liberar las partículas de hierro contenidas en la roca de los minerales no deseados o gangas. Cuanto más fino sea el polvo, mayor será la eficiencia de los métodos de concentración que vendrán después, como la separación magnética o la flotación. Además, un tamaño uniforme permite un mejor aprovechamiento del material y disminuye el consumo energético en etapas posteriores. Este proceso también incluye sistemas de cribado y clasificación, que separan los fragmentos por tamaños para que el tratamiento sea más preciso y controlado. Paso 3. Concentración del mineral, separación de impurezas. Después de la trituración y molienda, el siguiente paso es separar el hierro útil de las impurezas o ganga, es decir, los materiales no deseados presentes en la roca. Este proceso se conoce como concentración del mineral, y su objetivo es aumentar el contenido de hierro en el material antes de enviarlo al alto horno. Uno de los métodos más comunes es la separación magnética, que aprovecha la propiedad del hierro de ser fuertemente atraído por los imanes. En este método, el polvo mineral pasa por tambores magnéticos que retienen las partículas ricas en hierro y dejan pasar el resto. En algunos casos, especialmente cuando el mineral contiene impurezas como sílice o arcillas, se utiliza la flotación, un proceso químico en el que se añaden reactivos y agua para hacer que los minerales útiles floten y se separen de los residuos. Otra técnica utilizada es la gravimetría, que separa partículas según su peso específico. Este método resulta útil cuando hay una diferencia significativa entre la densidad del mineral de hierro y la de las impurezas. Al final de esta etapa, se obtiene un concentrado de hierro con alto contenido metálico,
listo para ser reducido en el alto horno y convertido en arrabio, la materia prima del acero. Paso 4. Reducción del mineral en altos hornos para obtener arrabio. En esta etapa clave del proceso, el mineral concentrado se transforma en arrabio, una forma líquida de hierro con alto contenido de carbono. Esta transformación ocurre en gigantescas estructuras conocidas como altos hornos, que pueden superar los 30 metros de altura y operar continuamente durante años. El alto horno se carga por capas con tres materiales principales: el mineral de hierro concentrado, carbón coque, que actúa como combustible y agente reductor, y piedra caliza, que ayuda a eliminar impurezas. A medida que se introduce aire caliente a más de 1000 grados centígrados por la base del horno, se inician una serie de reacciones químicas. El coque arde y produce monóxido de carbono, que reacciona con el óxido de hierro y lo reduce, liberando hierro metálico. Al mismo tiempo, la piedra caliza fundida se combina con las impurezas y forma una capa llamada escoria, que flota sobre el hierro líquido y es retirada. El resultado final es el arrabio fundido, que se acumula en el fondo del horno. Este hierro no es puro, ya que contiene hasta un 4% de carbono, lo que lo hace frágil. Por eso, debe ser refinado en la siguiente etapa para convertirlo en acero de alta calidad. Paso 5. Conversión del arrabio en acero en convertidores o hornos eléctricos. Una vez que se obtiene el arrabio líquido del alto horno, este no puede utilizarse directamente en estructuras o maquinaria debido a su alto contenido de carbono y otras impurezas. Para transformarlo en un material más resistente y versátil, se lleva a cabo un proceso de refinación para obtener acero. Este proceso se realiza principalmente en dos tipos de instalaciones: convertidores básicos de oxígeno y hornos eléctricos de arco. En el convertidor, el arrabio se introduce junto con oxígeno puro, que se insufla a alta presión. Este oxígeno reacciona con el carbono y otras impurezas, eliminándolas en forma de gases como el dióxido de carbono. En los hornos eléctricos de arco, se utiliza chatarra reciclada junto con arrabio para producir acero. Un arco eléctrico generado por electrodos funde el material y permite un control más preciso sobre la composición del acero final. El resultado de ambos procesos es un acero líquido con bajo contenido de carbono, mucho más adecuado para la fabricación de productos de alta resistencia. Este acero puede ser tratado, moldeado y aleado de acuerdo con las especificaciones requeridas para su aplicación final, como en la construcción de puentes, maquinaria pesada o vehículos. Paso 6. Moldeo del acero en lingotes, placas o bobinas según su uso final. Una vez que el acero ha sido refinado en los hornos, se encuentra en estado líquido y debe ser transformado en formas más manejables para su posterior procesamiento. Este paso se realiza mediante el moldeo del acero, que depende de la forma final deseada para su aplicación. Uno de los métodos más comunes es el moldeo en lingotes, donde el acero fundido se vierte en moldes de gran tamaño que permiten que el metal se enfríe y solidifique. Estos lingotes luego pueden ser utilizados para producir grandes piezas de maquinaria o estructuras. Otro método frecuente es el moldeo en placas o bobinas, dependiendo de la aplicación final. Las placas son grandes piezas planas de acero que se utilizan en la fabricación de productos pesados y de gran tamaño, como estructuras para edificios y puentes. Las bobinas, en cambio, son formas enrolladas de acero, ideales para la industria automotriz o la fabricación de electrodomésticos, ya que permiten una manipulación y procesamiento más eficiente. El moldeo es seguido por un enfriamiento controlado para evitar defectos en el material. Después de este proceso, el acero ya está listo para ser sometido a tratamientos térmicos y otros procesos de conformado que mejorarán sus propiedades físicas según las necesidades específicas. Paso 7. Aplicaciones industriales, desde puentes hasta maquinaria pesada. Una vez que el acero ha sido moldeado y tratado, entra en la fase final de su ciclo de vida productivo, la aplicación industrial. Gracias a sus propiedades excepcionales, como su alta resistencia, durabilidad y flexibilidad, el acero se utiliza en una vasta gama de industrias y aplicaciones. Uno de los usos más comunes del acero es en la construcción de puentes y estructuras metálicas. Su capacidad para soportar grandes cargas y resistir condiciones climáticas extremas lo convierte en el material ideal para este tipo de infraestructuras. Además, el acero se utiliza en la fabricación de maquinaria pesada como excavadoras, grúas, tractores y otros equipos de construcción, donde se requieren componentes resistentes y duraderos. En la industria automotriz, el acero se emplea en la fabricación de carros y partes clave del vehículo, ya que proporciona la resistencia estructural necesaria para garantizar la seguridad y la funcionalidad. Además, también se utiliza en la industria aeroespacial para la construcción de aviones y componentes debido a su relación entre resistencia y peso. Este metal también tiene aplicaciones en la fabricación de herramientas y equipos industriales, destacando su versatilidad y esencialidad para la economía global. Y así hemos llegado al final de nuestro recorrido sobre cómo obtenemos el hierro y su transformación en acero,
un material esencial para el desarrollo de nuestras infraestructuras, maquinaria y muchas otras aplicaciones que hacen posible el mundo moderno. Desde las profundas minas hasta los gigantescos puentes y las piezas de maquinaria pesada, el acero sigue siendo el pilar de la construcción y la innovación industrial. Si te ha gustado este viaje a través del fascinante mundo del hierro, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video. Tu apoyo es crucial para seguir trayéndote contenido interesante como este. ¿Qué otro proceso industrial te gustaría conocer más a fondo? Déjanos tu comentario y con gusto lo exploraremos juntos en el siguiente video.